Vamos a mirar qué les parece en la segunda lectura. Segunda lectura que nos presenta la liturgia el día de hoy es primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 30. Aquí nos presenta San Pablo una analogía. Así como Jesús utilizaba las parábolas para que mejor comprendiera la gente, también es válido utilizar analogías. Y San Pablo, de una manera muy sabia, está tomando la analogía de lo que son los órganos en el cuerpo, lo que vendrían a ser las partes del cuerpo. Y hace una reflexión que incluso si nosotros la volvemos a leer, podemos encontrar un mensaje. Y el mensaje es muy claro. Solamente ir meditando cada versículo encontraríamos qué es lo que nos quiere decir Dios. Obviamente, si nosotros nos mantenemos con una postura obstinada y cerrada, necia, no vamos a encontrar ningún mensaje. Como cuando uno no quiere escuchar, como cuando uno no quiere saber absolutamente nada. Y ahí, aunque te lo presenten con palitos y bolitas, simplemente no vas a entender o no vas a querer entender. Pero ahí está. ¿De qué nos habla? Se nos habla de las funciones diferentes de las partes del cuerpo, del ojo, las orejas, las manos, los pies. Ninguna parte del cuerpo es más que otra. Todas tienen su función y todas en el fiel cumplimiento de su función ayudan. Esto habla de la unidad. Una unidad que ya desde aquellos tiempos sin duda se miraba fragmentada, se miraba también acosada. ¿Por qué? Por la envidia, el orgullo, la soberbia y sobre todo el egoísmo. Por eso San Pablo trata de hacer mención de esta reflexión con la analogía de las partes del cuerpo para que entienda la comunidad de Corinto, que ya unos para allá, otros para acá, y ya después incluso se mencionará, no, es que yo soy de Pedro, que yo soy de Apolo, que yo soy... Espérense, estamos aquí siguiendo a Cristo y tenemos que cumplir una función, que este sabe cantar, que este no sabe cantar, y que yo soy más que esto, lo que también se da en las comunidades eclesiales en la actualidad. Veamos allí el versículo 24, lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados recibieran más honor, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos sufren. Y también, si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten alegría. ¿A qué nos tiene que llevar esto? A pensar en cómo estamos viviendo familiarmente. La sociedad cada vez empeora en su situación de vida porque las familias se fragmentan. Las familias están divididas y también esa misma división se ve reflejada en grupos escolares, en grupos de iglesia, y sin duda también en grupos de trabajo. Lo que hacemos muchas veces en el trabajo es solamente proyectar lo que en familia estamos viviendo. Si en un grupo de trabajo hay envidias, hay resentimientos, eso es lo que se está viviendo en las familias. Ahora la pregunta es, ¿y por qué en nuestras familias nos dividimos? Si es incluso cuando lo que es esta unión sanguínea que tenemos nos debería de llevar a ser más pacientes, más unidos, más fraternos, más caritativos, más generosos. Pero si ni con nuestros familiares de sangre nos llevamos bien, pues menos nos vamos a llevar bien con otros. A veces nada más es en apariencia, a veces en apariencia con los demás, mientras obtengo del otro un beneficio, mientras ya cuando el otro no me ofrezca ese beneficio o eso que estoy buscando, ya también le voy a dar el cortón y lo voy a tratar igual que a mi familia. Triste, ¿verdad? Que ahorita muchas familias están totalmente divididas o confrontadas, incluso a veces por enfermedades, a veces por cuestiones materiales, económicas, a veces por hasta sentimientos desordenados que se puede tener, vicios. No hay unión, no hay cercanía,
hay quejas, hay envidias, y por qué quieres más a este, y por qué no me quieres a mí, y por qué le das más a este, y por qué el otro, y por qué aquello, y yo te doy dinero para que tú lo gastes, amá, pero tú también se lo estás compartiendo a mis otros hermanos que son unos vagos, unos borrachos, unos viciosos, y por qué esto, y por qué lo otro. Y ahí está la confrontación. ¿Por qué hay desunión? ¿Qué tendríamos que hacer en nuestras familias? A ver, si les preguntaran a ustedes, si ustedes fueran consejeros matrimoniales o familiares y les llegaran con ese tipo de cosas, ¿ustedes qué les dirían como consejo? A ver, ¿qué propondrían? No me lo van a decir ahorita, yo además estoy queriéndoles ahí echarles al anzuelo, a ver qué. A lo mejor ustedes sí darían muy buenos consejos, pero y la cuestión es, ¿y cómo los estamos viviendo al intra, adentro de nosotros? ¿No será que nosotros estemos ahí provocando esa división? ¿De qué manera platicamos con los demás? ¿O será que solamente estamos jalando agua para nuestro molino de manera muy egoísta? ¿Por qué un matrimonio fracasa? Porque hay división. El matrimonio sí, se casaron muy bonitos, se prometieron y dijeron un montón de cosas, bueno, los que se casaron, ¿verdad? Y después ya tronaron, ya uno se fue para allá y otro para acá. ¿Y por qué tronaron? Es que le fue infiel. Pues esa fue la consecuencia de una división, de una flaqueza. No tanto fue por la infidelidad, ya antes de la infidelidad ya había otra cosa. Y ahí empieza entonces solamente el querer buscar las cosas que a mí me gustan o que a mí me llenan, y hay división. Y a veces nos enfocamos más a ver, ¿por qué a qué le das más? ¿Por qué a mí no me das? Y ella a mí échame más, el egoísmo. El problema grande, incluso dentro de los matrimonios como en las familias, yo creo es el egoísmo. Uno puede decir el pecado, sí, pero el pecado nace por el egoísmo. En el egoísmo se viene a deslindar el orgullo, la soberbia, la necedad, la terquedad, la avaricia, la injuria y otras cosas más que son consecuencia del egoísmo. Pensamos solamente para nosotros y por eso estamos como estamos. Ahora entonces, ¿qué haríamos o qué tendríamos que hacer para vivir más unidos? Piénsenle, les voy a dar media hora para que piensen y ahorita me dicen sus respuestas. A ver, si llegaran ahí, hermano, hermana, fíjese que en mi familia estamos todos desunidos, nos peleamos a cada rato, estamos discutiendo. ¿Cómo le podríamos hacer para vivir más unidos? ¿Cómo le podríamos hacer para...? Piénsenla, no me den la respuesta. Piénsenla. Si es que ustedes conocen por ahí alguna familia que esté en ese estire y afloja de la pelea continua. A ver, ¿cómo le podríamos hacer para que el esposo y la esposa vivan más unidos? ¿Qué consejo? A ver, los hijos, ya los hijos crecieron, uno ya se fue con una mujer, otro se fue con otra, ya están las nueras a veces conflictivas, y ya los hermanos no se pueden ver como hermanos, porque aquella ya le metió cizaña al otro, y el otro se la creyó, y empiezan ahí las batallas campales, y uno para acá y otro para allá. ¿Cómo hacerle para que otra vez vuelva la unidad entre esos hermanos que antes se llevaban muy bien? E incluso, pues quieran o no, hasta se iban de parranda juntos, y ahorita ya ni se pueden ver. No estoy diciendo que se vayan a la parranda, pero por lo menos que se junten, platiquen, dialoguen, una llamadita, un mensajito. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ya no hay unidad? ¿Qué hacer entonces ahí esa cuestión? A ver, ¿qué consejos les darían a esas familias que no vienen aquí, verdad? Son de otro mundo, de allá de Marte, de Plutón, de otros lugares. ¿Qué consejos les darían para que vivan en la unidad? Más piénsenlo. Y lo que piensen, si es que le están pensando, porque habrá gente, ¿verdad?, que ahorita está pensando, ahorita que salga todavía estará abierto el puesto de taquitos allá de la esquina. Y a lo mejor están pensando, a lo mejor en el trabajo, mañana voy a llegar a hacer esto, mejor lo otro, a lo mejor las señoras ahí, ¿no? Mañana los chiquillos, ¿ya van a la escuela los chiquillos? ¿Todavía no? O sí, unos hijos, pues ya, a lo mejor, híjole, y si le lavé el pantalón, aquella, le lavé la falda, híjole, mañana va a ir toda ahí con la mancha de huevo ahí, que estuvo comiendo ahí huevo, ahí chilaquiles, y a lo mejor ni me están pelando, ¿verdad? Entonces, esa es la bronca, que a veces no sabemos escuchar y por eso no conocemos nuestras faltas y nuestros errores. Si conocemos nuestras faltas y nuestros errores y nos arrepentimos, podemos corregirlos y empezar la unidad. Y hablando de la unidad, ¿cómo podemos llegar a esta unidad que quiere Dios y que Pablo plantea? Vámonos ahora a la primera lectura, criaturas. Nehemías capítulo 8, versículos del 2 al 4, del 2 al 6 y versículos del 8 al 10 de una vez. Y ya ahí entonces, Nehemías 8, versículo 2,
El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres y mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó. ¿Leyó qué? El libro de la ley, en presencia de todos ellos, delante de la plaza que está frente a la puerta del agua. ¿Cómo puede darse la unidad entre nosotros? En la medida en que escuchemos a Dios. ¿Y dónde escuchamos a Dios? En su palabra. Yo no dudo ni tantito que algunos de ustedes que están aquí presentes, algunos en el pasado hayan tenido más dificultades que las que tienen ahora, pero que gracias a la escucha de la palabra que se ha ido dando progresivamente, ahorita pueden estar aquí sentados. Yo no dudo que tengan conflictos, pero en el pasado muy posiblemente los conflictos hasta a lo mejor los llevaron a una separación, o al pensar en la separación porque ya estoy harto, ya no te aguanto, ya mejor te agarro por mi camino. Y ahorita podemos decir, hay algunos que se han dedicado a la escucha de la palabra, hay otros todavía necios, tercos, mozocotudos, que les dice uno, vénganse al curso bíblico. Aquí don Alfredo está invitando al curso bíblico. Algunos le hicieron caso, a lo mejor al principio vinieron como novedad, ya después se empiezan a alejar algunos, pero los que tienen verdaderamente necesidad, ahí están perseverando. Y quién sabe, ¿verdad? También en su vida de él, a lo mejor antes también distanciado, escuchó la palabra y ahora ya no solamente la escucha y se esfuerza en vivirla, sino que también la comparte. Estamos aquí muchos de nosotros porque escuchamos la palabra. Nos encontramos principalmente desunidos de Dios, y al encontrarnos desunidos de Dios, nos encontramos desunidos del hermano, del que sufre, del familiar, del amigo, del que está ahí padeciendo en el trabajo, incluso hasta el que nos encontramos en el camino. La principal desunión comienza desde cuando lo hacemos con Dios, y de ahí vamos a desunirnos de los que están a nuestro alrededor, de los que nos conocemos en el trabajo. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que acercarnos a Dios, hay que escuchar la palabra. Aquí se les habla, dice que desde la mañana hasta el mediodía se les leyó en presencia de ellos el libro de la ley, la palabra de Dios. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo le dedicamos a escuchar la palabra de Dios? Porque uno sí puede ir con el familiar, o uno puede ir con el amigo, es que tú estás mal en esto y en esto y en esto. Y uno en su soberbia y en su orgullo, uno dice, yo no estoy mal, tú eres el que estás mal, tú estás peor que yo. Pero esa misma persona puede venir aquí al curso bíblico, y otra persona, a lo mejor que no conoce, le va a estar diciendo sus verdades y va a decir, sí es cierto, sí es cierto. Y habrá otras personas que nada más reparten y dicen, ay, cómo no vino fulana tal para que escuche. Allá también le hace tanta falta, ay, eso es para fulana, sutana, agarra lo tuyo y trabájalo, porque todos tenemos nuestros defectos. Todos tenemos esas debilidades y fragmentaciones, problemas de unidad. La palabra nos puede dar la unidad con Dios y la unidad también con los demás, pero si nosotros nos portamos así un tanto cortantes, fríos, secos, siempre a la defensiva, hasta incluso puede haber gente que viene aquí a la misa y que lo que uno está diciendo como verdad, sin a veces conocerlos a ustedes, van a estar diciendo, ay, ni que tú fueras santo, ay, ¿a poco tú eres muy acá? ¿A poco? Ay, vívelo tú primero y que no sé qué, y no agarra nada. Cada quien hay que agarrar lo que nos dice Dios. ¿Qué hay que hacer con lo que es la palabra? Miren, algo que se le recomienda mucho. Veamos el versículo 8 del capítulo 8 de Nehemías. Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Aquí es un llamado, ¿verdad?, para los de liturgia, y que yo en ocasiones por ahí les he dicho, ya no me pongan a esta persona que me confunde las palabras y me dice Chana por Juana, Magnesia por Gimnasia y otras cosas más, ¿verdad? Pero entonces ustedes, los que están aquí en la lectura, tienen una parte muy fundamental. Cuando se acercan a proclamar la lectura, tratar de tener una buena dicción, esforzarse, hacerlo claramente, para que la persona, esa persona mozocotuda que en ocasiones viene y que nada más viene a jetearse y a colgar el pico, que cuando le estén proclamando la palabra, que por lo menos se lleve eso que le está diciendo la palabra de Dios. Entonces, hay que proclamar la palabra claramente. Esto para nosotros, porque a veces nos toca, ¿verdad?, vamos a una iglesia y el que está proclamando la palabra, hasta incluso el mismo padrecito,
¿qué dijo? ¿Quién sabe? Mendigo sonido, estaba igual que las patas del padre, yo creo, todas chuecas. Por eso no se entiende nada, ¿ves? Muy chueco, arreglen ese sonido para que se entienda bien, para que la gente agarre algo y que también el padre que lea bien, y ustedes, todos tenemos que el acento, la coma, para darle énfasis. Tampoco hay que ser exagerados, no es una obra de teatro, pero por lo menos yo, de que me acuerdo de mis inicios allá en aquellos años del Carranza, a mí me gustaba mucho la proclamación de una señora y hasta me gustaba escuchar la palabra, porque le ponía aquella pasión, aquella dicción que se entendía claramente y hasta se le quedaba uno, hasta se lo iba imaginando uno. No, pues te encuentras uno que se come las palabras, le pone acentos donde no son y las cambia y otras, y cuando ya le iba a decir las palabras que he escuchado aquí que se equivocan, pero no quiero que se vayan a sentir exhibidos algunos. Pero pues hasta eso, ahora en la casa, ustedes, hay que también tratar de buscar esos momentos de la proclamación de la palabra en la casa. ¿Quién de ustedes agarra por lo menos de vez en cuando un pasaje de la Biblia? Hace un tiempo, cuando todavía podía andar así visitando las casas y que me invitaban ahí a las comidas, pero hace mucho tiempo, cuando llegaba había casas donde colocaban un recipiente ahí con tarjetitas. Las tarjetitas traían una pequeña oración y un pasaje bíblico. Y antes de los alimentos, la oración. Y como era un paquete de cartitas con oraciones, ahí sacaba uno y ahí hacía la oración, hacía al azar. Y eso también servía. Y algo, un pasaje bíblico que estaba ahí, algo hay que... En la mañana te levantas, agarra un pasaje bíblico, a lo mejor el evangelio del día, a ver qué me dice, Señor. Porque hay que escucha la palabra para tratar de entender en qué cosas tenemos que corregirnos. ¿Cómo vamos a quitar nuestros defectos de división, de murmuración y tantos otros vicios si no le damos espacio a la misma palabra en nuestros corazones? A falta de no saber escuchar, no va a haber una corrección en nuestras vidas. Y hay que transmitirlo a los demás. Ahora por eso nos vamos al Evangelio. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1. ¿Y qué encontramos ahí? Pues que se ha transmitido, ¿no es cierto? Sí, Lucas 1, versículo 1. Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Todos recibimos ese encargo de anunciar el mensaje. ¿Y cómo va a ser la mejor manera de anunciar ese mensaje? Con nuestras vidas. Porque uno puede andar muy bien de predicador, y a mí incluso a veces también han llegado también ese tipo de quejas, incluso hasta personas que se dedican a dar predicaciones y dar cursos para los matrimonios y para los sacramentos, pero que en su vida, en su misma familia, es todo lo contrario de lo que se predica. Ahí no hay realmente, uno no es anunciador del mensaje, uno es un merolico del mensaje, es nada más representación como una obra teatral. Hablar de Dios pero no vivirlo con Dios es pura falsedad, es pura farsa. Somos puros teatreros de Dios cuando no vivimos lo que la misma palabra estamos anunciando, aunque sea poquito. Pórtate bien, hijo, no hagas cosas malas, y uno diciendo mentiras o robando el dinero o robando cosas materiales, y uno diciéndole a los demás que se porten bien cuando nosotros mismos somos la prueba más contradictoria de lo que anunciamos. Hay que anunciar el mensaje, y si queremos ser principio de unidad, hay que ser principio de un buen testimonio. Y en la medida en que dejemos entrar a Dios a nuestras vidas, Dios trabajará. Dios no trabaja donde no lo dejamos entrar. O sea, Dios lo puede todo, pero hasta eso nos respeta nuestra libertad. Cuando ustedes vengan y me digan, ay padre, rece por mi esposo, rece por mi esposa, pues vamos a ver si que Dios obre, si la deja entrar. Si no lo deja entrar, mire, pues ahí vamos a seguir, ¿verdad? Pero hasta en el momento en el que yo le doy oportunidad a Dios, Dios trabaja en mi vida. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, tengamos presente esa primera situación en la segunda lectura de la unidad. ¿Qué tan cercano y tan unido estoy a Dios? A lo mejor me hace falta más escuchar la palabra de Dios, como en la primera lectura,
Y para ser un fiel anunciador de ese mensaje, pues tengo que vivir en el testimonio. Si no, nada más vamos a andar ahí jugando con la palabra y no va a dar frutos. Que el Señor nos ayude para poder entender este mensaje y vivirlo día con día.